En el episodio de hoy, exploraremos en detalle la trama y el contenido de Fanny Hill, Memorias de una mujer de placer, una obra revolucionaria que desafió las normas de su tiempo. Prepárense para un viaje fascinante a Londres del siglo XVIII, donde el deseo y la pasión se entrelazan con las complejidades de la sociedad de la época. Antes de adentrarnos en la trama de Fanny Hill, es importante comprender el contexto en el que esta audaz novela fue escrita. Nos encontramos en el siglo XVIII, una época de estrictas normas sociales y censura. Inglaterra es el escenario de un Londres vibrante pero represivo, donde la moralidad y la hipocresía coexisten. En este entorno desafiante, conocemos a Fanny Hill, una joven campesina decidida a dejar atrás su humilde origen y buscar una vida mejor en la gran ciudad. Al llegar a Londres, Fanny se ve inmersa en un mundo oculto y fascinante, que cambiará su destino para siempre. Allí se encuentra con Mrs. Brown, una mujer experimentada, que la introduce en los secretos y las artes de la seducción. Bajo su tutela, Fanny se convierte en una prostituta de alto nivel, adentrándose en un mundo lleno de deseo y placer. A medida que Fanny nos narra sus memorias en forma de cartas, nos sumergimos en una serie de encuentros y experiencias eróticas. Desde apasionados encuentros con hombres y mujeres de diferentes clases sociales, hasta momentos de intimidad profunda, cada página nos envuelve en un mar de emociones. Pero el camino de Fanny no está exento de desafíos y obstáculos. A medida que se sumerge en este mundo oscuro pero fascinante, Fanny se enfrenta a la censura y a la condena social. Debe lidiar con la amenaza constante de ser descubierta por una sociedad que reprime abiertamente la expresión de la sexualidad, y con el riesgo de perder su propia identidad, en medio de un mundo lleno de apariencias y superficialidad. A lo largo de su viaje, Fanny experimenta una transformación personal profunda. Descubre su propia voz, su deseo y su poder, aprendiendo a usar su cuerpo y su sexualidad como una forma de obtener independencia económica y satisfacción personal. Fanny se empodera en un mundo que intenta restringirla. A pesar de los desafíos, encuentra amantes y amigos que brindan consuelo y apoyo en medio de la adversidad. Pero esta historia no se limita solo a encuentros sensuales. A través de las cartas de Fanny, también exploramos las complejidades de las relaciones humanas y las dinámicas emocionales que la envuelven. La novela nos muestra el amor, la amistad y la pasión en todas sus formas, revelando la riqueza de la experiencia humana más allá de las convenciones sociales. Pero, a medida que la historia se acerca a su desenlace, Fanny se enfrenta a decisiones cruciales que podrían definir su destino y determinar si encontrará la liberación definitiva y el empoderamiento que tanto anhela. Desafiando las convenciones establecidas y enfrentando la sociedad, Fanny se alza como un símbolo de valentía y resistencia. A medida que su fama crece y su historia se difunde, se convierte en una figura controvertida y polarizante, admirada por aquellos que valoran su coraje y lucha por la libertad, y denigrada por aquellos que la condenan por desafiar las normas sociales. En este punto crítico de la historia, Fanny se encuentra en una encrucijada. Puede elegir abandonar su vida en la prostitución y buscar una existencia más convencional, tratando de escapar de los prejuicios y el estigma que la rodean. O bien, puede decidir continuar su lucha, desafiando aún más las convenciones sociales, y defendiendo abiertamente la libertad sexual y la autodeterminación. Con valentía y determinación, Fanny opta por mantenerse fiel a sí misma y a sus convicciones. A través de discursos y acciones públicas, aboga por la libertad de expresión y la igualdad sexual, defendiendo los derechos y la dignidad de las mujeres, que han sido marginadas y oprimidas. Su valentía inspira a otros a seguir sus pasos, y luchar por la igualdad y la libertad en una sociedad represiva. El impacto de su voz y su activismo reverbera en la sociedad, generando debates y cambios significativos en la forma en que se percibe y trata la sexualidad. El final de la obra revela a Fanny convertida en un símbolo perdurable de empoderamiento y valentía. Aunque su camino estuvo lleno de desafíos y sacrificios, logra encontrar la liberación definitiva al mantenerse fiel a sí misma y alzar la voz contra la hipocresía y la opresión. Aunque la lucha por la igualdad y la libertad sexual está lejos de terminar, Fanny Hill deja un legado duradero. Su historia inspira a generaciones futuras a cuestionar las normas impuestas y a luchar por la emancipación sexual y la igualdad de género. El final de la obra nos deja con una sensación de esperanza y una invitación a continuar la lucha por la liberación sexual y el empoderamiento individual, recordando que, a través del coraje y la resistencia, es posible desafiar y transformar las sociedades restrictivas. La historia de Fanny Hill desafía las normas establecidas, defendiendo la libertad de expresión y el derecho a explorar la sexualidad sin restricciones. A pesar de las prohibiciones y la polémica, la novela se ha convertido en un clásico de la literatura erótica, dejando un legado duradero en la historia de la literatura. Su representación realista de la vida de una prostituta en el siglo XVIII, combinada con su estilo literario cautivador, ha
ha influido en numerosas obras posteriores. Además, la novela aborda temas como la libertad sexual, la doble moral y la hipocresía social, temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. En resumen, Fanny Hill, Memorias de una mujer de placer, nos sumerge en el vibrante y represivo Londres del siglo XVIII, donde la protagonista, Fanny Hill, busca una vida mejor y se adentra en un mundo de placer y libertad. A través de sus experiencias, exploramos la transformación personal de Fanny, las complejidades de las relaciones humanas y la lucha por la libertad de expresión en una sociedad moralmente restrictiva. Esta obra audaz y provocadora continúa cautivando a los lectores, desafiando las normas establecidas y abriendo debate sobre la sexualidad y la hipocresía social en la actualidad.